vez te has preguntado qué esconde tu propio cuerpo? Esto es Células en Directo, la ciencia que no ves en la conversación que necesitas. ¿Sabías que después de una copa de vino, esa sensación de relajación que tienes es porque el alcohol se está metiendo directo a los receptores de tu cerebro? Así como lo oyes, hoy vamos a hablar de por qué el alcohol te relaja, por qué hay personas que no pueden dormir y qué tiene que ver todo esto con un mensajero secreto de tu cuerpo. Hola receptores y bienvenidos a Células en Directo. Este es el podcast donde viajamos al interior del cuerpo para contar las historias más fascinantes que pasan desapercibidas. Me presento, soy Lucía. Y yo soy Carolina. Hoy empezamos con un capítulo sobre el cerebro, pero no como lo conocen. ¿A qué te refieres con eso? Me refiero a que hoy vamos a explorar el cerebro desde el silencio, desde lo que lo mantiene en calma, porque a veces lo más importante no es lo que se activa, sino lo que se frena. ¡Qué interesante! Porque siempre pensamos en el cerebro como una máquina de actividad constante, de pensar, de movernos. Pero ¿qué pasa cuando esa máquina no tiene frenos? Antes de meternos de lleno en el tema del freno neuronal, tenemos que responder una pregunta fundamental. ¿Sabes cómo se comunican las neuronas entre sí? Porque no es como nosotros, que usamos palabras. Pues la verdad es que siempre he escuchado que usan electricidad o algo así, ¿no? Como impulsos eléctricos. Exacto, usan la electricidad, pero hay un paso para esto, que en mi opinión es fascinante. Imagina que una neurona quiere enviar un mensaje a otra. Este mensaje viaja como una corriente eléctrica a lo largo de la neurona, como si fuera un cable hasta llegar al final, a lo que se le llama terminal axónica. Pero aquí viene el problema. Entre una neurona y la siguiente hay un pequeño espacio, una separación. La electricidad no puede saltar ese vacío. ¡Ah, claro! Es como si quisieras pasar a una corriente eléctrica de un cable a otro, pero están separados. Entonces, ¿cómo lo hacen? Pues se transforma la señal eléctrica en una señal química. En esa terminal axónica, la neurona libera unas sustancias llamadas neurotransmisores, que son como mensajeros químicos. Estos mensajeros cruzan el espacio, se pegan a la neurona de un lado a otro como una llave en cerradura y le dicen, oye, actívate o oye, tranquilízate. Sin estos mensajeros, el cuerpo no puede funcionar. No podrás mover un dedo ni sentir alegría. Entonces, podríamos decir que los neurotransmisores son los que permiten que las neuronas hablen entre ellas. Y en este episodio nos vamos a enfocar en un mensajero muy particular. Vamos a hablar del GABA, que son las siglas en inglés de algo muy técnico. Ácido gamma-aminobutírico. Pero no te dejes impresionar por el nombre. Lo importante es que es el principal neurotransmisor inhibidor en nuestro sistema nervioso central. Y este es el encargado de tranquilizar a las neuronas. O sea, es como ese amigo que en una fiesta te dice, cálmate, no tomes tanto. Exactamente. El GABA es ese amigo sensato. Sin él, las neuronas se pasarían de copas literalmente. O sea, se dispararían sin control. Y eso en el cerebro tiene consecuencias muy graves como la ansiedad, insomnio y casos extremos como convulsiones epilépticas. Vaya, entonces mantener el equilibrio es clave. ¿Y cómo hace el GABA para tranquilizar a las neuronas? ¿Cuál es su mecanismo? Muy buena pregunta. El GABA se libera, viaja y se encuentra con receptores específicos en la neurona de al lado, que se llama GABA A y GABA B. Cuando el GABA se une a ellos, es como si se abriera una compuerta que permite la entrada de iones de clorito a la neurona. Estos iones tienen carga negativa y al entrar hacen que el interior de la neurona sea más negativo de lo que ya era. Cuando una neurona se vuelve más negativa, es mucho más difícil que se active, que genere un nuevo impulso nervioso y es como si le costara mucho más trabajo encenderse. Ahora entiendo, es como pisar el freno. No es que la neurona se apague, sino que le cuesta más acelerar. Exacto, es un freno, no un apagón total.
y ese equilibrio entre excitación, que lo dan otros neurotransmisores como el glutamato, e inhibición como nuestro amigo GABA. Es lo que mantiene a nuestro cerebro funcionando de manera saludable. Y cuando ese freno falla, se ven casos como el que vamos a contar ahora. Caro, ¿has escuchado hablar del temblor esencial? Sí, es un trastorno del movimiento bastante común, pero del que no se habla tanto como el Parkinson. Exacto, afecta aproximadamente al 1% de la población mundial. Imagina a una persona, por ejemplo, una mujer de 62 años como la de que aparece en un artículo de revisión médica. Ella tenía temblor en ambas manos, tan fuerte que no podía realizar actividades cotidianas que para nosotros son prácticamente comunes, como escribir o comer sopa sin derramarla. Qué difícil debe ser. Y la conexión con el GABA es que este tipo de temblor está relacionado con una disfunción en el cerebro, que es la parte del cerebro encargada de coordinar los movimientos finos. Y se ha visto que en el cerebelo de estas personas hay problemas con el sistema de neurotransmisión del GABA, especialmente con las neuronas inhibitorias. O sea, que al faltar ese freno que mencionabas, las neuronas del cerebro se sobreexcitan y envían señales temblorosas a las manos. Así es. Por eso es uno de los tratamientos de primera línea para esta paciente y para muchos otros con temblor esencial. Son fármacos como la primidona o los betabloqueantes. Estos medicamentos no curan el problema de raíz, pero ayudan a modular la actividad neuronal, lo que ayuda es compensar en parte ese desequilibrio en el sistema inhibitorio del cerebro. Es como si le dieran un poco de freno artificial al cerebro para que el temblor se reduzca. Entonces, aunque no lo veamos, el GABA está detrás de acciones tan cotidianas y precisas como llevarte una cuchara a la boca sin derramar la sopa. Es un recordatorio de que la salud también es silencio y equilibrio. Hablando de equilibrar el cerebro, Lu, cambiando un poco de tema, pero sin irnos del GABA, ¿sabías que el alcohol a veces se consume en las fiestas? El etanol actúa directamente sobre los receptores de GABA. ¿En serio? O sea, por eso la gente se relaja y se desinhibe cuando bebe. Siempre me lo he preguntado. Exacto. El alcohol tiene la capacidad de unirse a los mismos receptores que el GABA, los GABA-A, y potencia su efecto inhibidor. Por eso, al principio cuando alguien bebe, siente esa relajación y esa inhibición, porque el freno del cerebro está funcionando a un nivel más alto de lo normal. O sea, ¿el alcohol está usando los caminos de nuestro propio cerebro para generar esos efectos? Así es, pero claro, en dosis altas. Esa inhibición es tanta que empiezas a tener sedación, somnolencia y dificultades para hablar o moverte. El freno está tan pisado que el cerebro funciona muy lento. Entonces es como si el amigo sensato se volviera un dictador que apaga las fiestas por completo. Oye, ¡qué fuerte! Y hablando de eso, entonces eso explica por qué hay personas más propensas a volverse alcohólicas, porque he oído que hay un componente genético. Justamente, se ha visto que en ciertas variaciones genéticas en estos receptores GABA-A pueden hacer que algunas personas sean más sensibles a los efectos placenteros y relajantes del alcohol. Al experimentar esa sensación de bienestar de manera más intensa, son más propensas a buscar repetir la experiencia, lo que la predispone a desarrollar dependencia. Por el contrario, hay otras variaciones genéticas que hacen que los receptores no respondan tan bien al alcohol o que los efectos sean más desagradables, lo que protege a esas personas de caer en el alcoholismo. Es una auténtica lotería genética que influye en nuestra relación con esta sustancia. ¿Alguna vez se han preguntado qué pasaría si no sintieran dolor? Pues no se pierdan el próximo episodio, donde cambiaremos de tema para hablar de algo que parece un superpoder. Les agradecemos muchísimo por acompañarnos en este primer episodio. Su atención y su interés en la ciencia son lo que nos motivan a seguir compartiendo estas historias. ¿Alguna vez se han preguntado qué pasaría si no sintieran dolor?
Pues no se pierdan el próximo episodio, donde cambiaremos de tema para hablar de algo que parece un superpoder. Y no olviden seguirnos. Nos escuchamos en el próximo capítulo de Células en Directo. Nos escuchamos en el próximo capítulo. La ciencia no termina aquí.